les mostraré un recopilado de las aves que fueron víctimas de la tercera oleada de extinción. Número 1. La codorniz de Nueva Zelanda. Esta codorniz fue probablemente la primer víctima de la tercera oleada de extinción, pues todo rastro de ejemplares vivos desaparece en 1830. Curiosamente, la codorniz de Nueva Zelanda desapareció antes de que los armiños y las zarigüeyas se establecieran en Nueva Zelanda. En cambio, sus principales causas de extinción fueron las ratas y los gatos ferales, aparte de la cacería por parte de los colonos europeos por mero placer. Número 2. El rascón de las Chatham. Se sabe que el rascón de las Chatham ya era bastante raro para el momento de su descubrimiento en 1872. En el año 1880 el naturalista Henry Travers visitó las islas Chatham. Entre sus informes, describió el único registro conocido del canto del rascón. Cuando capturaron un polluelo, la madre respondió rápidamente a los chillidos melancólicos de su polluelo. Travers también describió el posible hábitat del rascón, las zonas rocosas. El último refugio del rascón de las Chatham fue la isla Majere, donde también se extinguió en 1885, poco después de la llegada de los gatos a la isla. Número 3. El pájaro lecho de las Chatham es una especie de pájaro lecho endémico de las islas Chatham. Es un primo cercano del pájaro lecho de Nueva Zelanda. A diferencia de otras aves endémicas de las Chatham, todas las demás variedades de pájaro helecho han sobrevivido. Restos subfósiles indican que esta especie alguna vez fue común en todo el archipiélago, pero para la llegada de los europeos, probablemente por culpa de la rata del Pacífico introducida por los polinesios, la especie ya solo sobrevivía en las islas Pitcairn y Gran Chatham. En sus viajes a las Chatham, Henry Travers reportó a la especie como bastante común en la isla Majere y al sur de la isla Gran Chatham, pero rara en la isla Pitt. Finalmente, el último bastión de la especie fue la isla Majere, pero con la introducción de los gatos para controlar la plaga de conejos, la especie quedó condenada. El último ejemplar conocido fue asesinado en 1885. Número 4. La agachadiza de la isla Norte. Se sabe que ya para la llegada de los europeos la especie estaba en grave declive. Restos fósiles y huesos encontrados en basureros indican que la agachadiza de la isla Norte fue bastante común en su tiempo y que también fue muy cazada por los maoríes. De este modo, para la llegada de los europeos, los únicos especímenes conocidos habitaban en la costa oeste de la isla Norte, pero con la introducción de animales como armiños y hurones, se sentenció su destino. Los últimos especímenes conocidos fueron trasladados a la isla Little Barrier, pero desaparecieron en 1890. Número 5. El chochin de la isla Stephens. Probablemente esta sea la especie con la historia más triste de este top. Restos fósiles indican que en tiempos prehumanos la especie fue muy común en las dos islas principales, pero con la llegada de los maoríes y la consiguiente introducción de la rata del Pacífico, la especie fue exterminada de las islas norte y sur. Sin embargo, logró sobrevivir en la pequeña isla Stephens, ubicada en el estrecho de Cook, que separa las dos islas principales de Nueva Zelanda. Debido a esto, el chochin de Stephens es la única especie de chochin de Nueva Zelanda no volador que logró sobrevivir hasta la llegada de los europeos. A partir de aquí la historia ya muchos se la saben. La leyenda cuenta que esta especie única fue descubierta y exterminada por Tibbles, el gato del farero, aunque en realidad es muy probable que la especie fuera vista por primera vez por los trabajadores que construían el faro. Pero lo que sí se sabe es que para el año 1894 la isla estaba literalmente infestada de gatos ferales, y que apenas un año después, en 1890, fue recolectado por Tibbles, el infame gato del farero. Número 6. La cerceta de Auckland es una especie extinta de pato perteneciente a la subfamilia de las cercetas, de las cuales hay 6 especies vivas, de las cuales 5 son exclusivas del hemisferio norte y solo una habita en Brasil y Argentina. La cerceta de Auckland era la única especie de cerceta que vivía en Oceanía, más específicamente, y como su nombre lo indica, era endémica de las islas Auckland. Lo único que se sabe de ella es que empezó a declinar en la década de 1830, probablemente por
por la introducción de cerdos gatos y la cacería por parte de los cazadores de focas. Para la década de 1880 la especie ya era terriblemente escasa. Finalmente el último ejemplar conocido fue asesinado en 1902. Número 7. El pájaro campana de las Chatham, también conocido como mielero de las Chatham. La especie contaba con importantes diferencias con respecto al pájaro campana de Nueva Zelanda, como por ejemplo el tamaño. Los machos de mielero de las Chatham eran un 20% más grandes que sus primos de otras partes de Nueva Zelanda. Su cabeza era azul en lugar de púrpura y los ojos eran amarillos en lugar de rojo brillante. La especie nativa de las islas Pitcairn y Little Major. Las causas de la extinción de la especie son la introducción de los gatos para intentar controlar la población de conejos, la destrucción de su hábitat, y que los naturalistas cazaron demasiados para colecciones de museos. Del último ejemplar se cazó en 1905. Número 8. La huía era una especie monógama. Macho y hembra se emparejaban de por vida. Tenía el dimorfismo sexual más alto de cualquier especie de ave conocida, pues el pico del macho era corto y recto mientras que el de la hembra era muy largo y curvado. Como resultado, ninguno podía alimentarse sin la ayuda del otro, ya que el macho arrancaba la corteza de los árboles, mientras la hembra extraía los insectos de adentro. Luego ambos se compartían la comida. La especie era endémica de la isla norte y convivió por cientos de años con los maoríes. Estos cazaron a la huía con bastante frecuencia, tanto para tenerlas como mascotas como para usar las plumas de su cola de adorno como símbolo de estatus. Por su parte, los europeos también empezaron a cazarlas por las mismas razones. Lamentablemente, los adornos hechos con plumas de huía se hicieron muy populares en Gran Bretaña cuando en 1901 se vio al duque de York usar uno de estos adornos. Finalmente, el último avistamiento confirmado de una huía se dio en 1906. Actualmente la especie se clasifica como extinta. Número 9. Los piopíos de Nueva Zelanda son dos especies de piopíos, el de la isla norte y el de la isla sur. Para el que se lo pregunte, los piopíos son un tipo de aves de la familia de las oropéndolas. Volviendo a Nueva Zelanda, sus piopíos eran dos especies de pájaros cantores de tamaño mediano. Ambas especies eran muy comunes en sus respectivas islas antes de los europeos. En 1800 los colonos británicos lo llamaban zorzal nativo por su parecido con el zorzal europeo introducido. El naturalista neozelandés Walter Buller describió el canto del piopio de la isla sur como el más hermoso de todas las aves endémicas de Nueva Zelanda. Ambas especies de piopíos eran comunes hasta la década de 1880, cuando se introdujeron armiños y hurones en Nueva Zelanda. El piopío de la isla norte se extinguió en 1885 y el de la isla sur en 1907. Número 10. El lechuzón cariblanco era una especie de búho más o menos grande y robusta endémica de Nueva Zelanda. Antiguamente se clasificaba en su propio género Scelidoglaux, pero hoy en día se considera que está ubicado dentro del género Lynx. Los naturalistas de la época describían su canto como una risa estridente y lúgubre. Se sabe que para la colonización europea la especie se encontraba en grave declive en la isla norte, pero era increíblemente abundante en la isla sur. Este búho se merece un reconocimiento especial, ya que a diferencia de otras especies de la lista no solo logró sobrevivir a la llegada de las ratas, sino que incluso aprendió a cazarlas. De hecho, las ratas empezaron a ser parte importante de su alimentación. Sin embargo, en 1880 con la llegada de armiño y hurones se selló su destino. Los últimos ejemplares vivos fueron mantenidos en cautiverio por Walter Buller entre 1899 y 1904. Finalmente, el último ejemplar conocido fue encontrado muerto en 1914. Número 11. La agachadiza de la isla sur, especie endémica como indica su nombre de la isla sur de Nueva Zelanda. La mayor parte de la historia de esta especie es bastante similar a muchos otros de la lista. Ya saben casi lo mismo de siempre. Década de 1880, llegan a Nueva Zelanda. Adivinen quién exacto. Armiños, comadrejas y hurones. La especie, que en este caso es la agachadiza de isla sur, está al borde de la extinción. Solo es al final de la historia que nuestro relato toma un giro inesperado.
A principios del siglo XX los científicos empiezan a tomarse con seriedad la investigación de la especie, pero lamentablemente no lograron actuar a tiempo. En 1883 la especie se extingue de la isla Sur. Poco después, también se extingue de la isla Stewart por culpa de la introducción del rascón hueca a manos de los cazadores de aves. Finalmente en 1960 el Departamento de Vida Silvestre intentó rescatar a la especie capturando algunas agachadizas enviándolas a una isla santuario para salvarlas, pero fue muy tarde. Los últimos 4 ejemplares murieron en 1964. Y finalmente número 12 el cucarachero, que en realidad es un miembro de la familia de los chochines de Nueva Zelanda, compite con el cocaco de la isla Sur por el triste título de ser la última ave de Nueva Zelanda en extinguirse. Para este punto muchos se imaginarán de qué va la historia. Las ratas: primero la rata del Pacífico, después la rata de Noruega y por último la rata negra o de barco, y para colmo, como siempre, la introducción del armiño. Para cuando llega el siglo XX la especie ya está en su etapa final. Sin embargo, esta vez el ser humano intentó hacer algo para intentar reparar su error. De este modo, en 1964, en un intento desesperado por salvar la especie, el Departamento de Vida Silvestre traslada a los últimos ejemplares a la isla Kaimore, pero nuevamente la ayuda no llegó a tiempo. Los últimos ejemplares desaparecieron y por ende la especie se extinguió en el año 1972.